Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Cristóbal Sánchez y vamos a hablar acerca de los tipos de contratos que existen, eh, el significado, dónde nos habla, dónde nos dice, dónde está reconocido, vaya, qué código, eh, qué nos dice el código, qué nos dice la ley acerca del significado de los contratos, ¿verdad? Eh, Nos vamos a estar basando en el Código Civil, Código Civil Federal y también en el Código Civil para el Estado de Sonora. ¿Qué es un contrato? Los convenios que producen en el Código Primero nos refiere en el Código Civil Federal, en el artículo 1793, dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Prácticamente los contratos son acuerdos de voluntades entre particulares, entre las personas civiles, entre cuando nosotros adquirimos algún tipo de compra y adquirimos algún derecho y la otra persona contrae también un derecho y una obligación, ya sea en un ejemplo, en una compraventa, uno adquiere la obligación de entregar el objeto, el mueble, y el otro adquiere la obligación también de pagar. Ahora vamos a hablar también de los elementos esenciales de los contratos. En el Código Civil Federal, en el artículo 1794, dice que para la existencia del contrato, o cualquier tipo de contrato, se requieren dos cosas: el consentimiento y el objeto. Más poquito más adelante también nos hace referencia acerca de la capacidad y de la causa. Pero esos dos elementos, si no están dentro de cualquier tipo de contrato, lo que es el consentimiento y el objeto son todos los contratos serían nulos. Pero, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es, primero que nada, es la voluntad de nosotros que sí queremos a realizar cualquier tipo de contrato. El objeto es el bien mueble o bien inmueble o es servicio lo que vamos a solicitar dentro de un contrato. La capacidad es esa capacidad jurídica legalmente que nosotros somos mayores de edad, que tenemos la capacidad, vaya, como dice, para adquirir derechos y obligaciones. Y la causa, pues la causa del contrato podría ser dependiendo el contrato que vayamos a realizar. Ahora sí, ya miramos las clasificaciones de contratos. Ahora vamos a ver tipos de contratos. Uno de los primeros que yo puse son el contrato de compraventa. En el artículo 2483 del Código Civil sonorense, dice: la compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes transfiere a la otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero. Prácticamente la compraventa es como, por ejemplo, nosotros vamos a adquirir en una agencia un vehículo, un automóvil. Lo que hacemos es una compraventa, se nos hace firmar y tenemos esa obligación nosotros de compradores de pagar, y la otra, y nosotros ya adquirimos un derecho que es exigir el bien inmueble. Ese es un ejemplo de compraventa. Por eso aquí puse una imagen que es recíproca. Los dos tienen derechos y obligaciones. Y también pues es bilateral. Ambas partes tienen derechos y obligaciones y es onerosa porque se requiere un cierto pago. Ahora, contrato de arrendamiento. Vaya, ahorita ya lo mencionamos. En el Código Civil para el Estado de Sonora, en el artículo 2398, nos hace mención y dice así: hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa. Aquí quiero aclarar algo. El contrato de arrendamiento, los dos se obligan recíprocamente y concede solamente el goce temporal de una cosa, por ejemplo, de una casa habitación, y uno se obliga a entregar esa casa habitación y el otro se obliga a dar la cierta cantidad pactada en el contrato por cada cierto tiempo. Pero
como una regla general del arrendamiento, dice, no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Pero en términos generales, el arrendamiento queda, en palabras sencillas, es aquella, ¿sabes qué? Te presto, te doy mi casa por medio de este contrato, no tienes la posesión total, pero sí tienes ese goce y disfrute temporal. Y solamente es cada cierto tiempo y aparte hay una cláusula que te dice cuánto tiempo, cuánta cantidad vas a estar pagando, ya sea mensual, anual, etcétera. Ahora vamos a ver otro tipo de contrato que es el contrato de comodato. El contrato de comodato, que es en el artículo 2778, nos dice del Código Civil para el Estado de Sonora, nos hace mención que dice que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no consumible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Por ejemplo, como hace rato hacía mención, yo tengo una casa y por X motivo a lo mejor vivo en Estados Unidos, vivo en otro estado de la República, yo como propietario, como dueño de esa casa habitación, yo sé que prestar mi propiedad corre un riesgo. Entonces, para que no corra ese riesgo, yo me aseguro y voy a hacer un contrato de comodato en el cual me dice que yo no le cobro una cantidad en dinero, es gratuito, pero sí lo obligo por medio de las cláusulas que él me la debe de entregar en cada cierto tiempo. En cierto tiempo se le va a estar venciendo el contrato y yo se lo tengo que estar renovando. Ese es el contrato, pero no hay una cantidad pactada en dinero porque es gratuito. Ahora, en cierta manera, es lo contrario, es casi igual parecido al contrato de arrendamiento, pero este es gratuito. Y aquí puse una imagen que se firma el contrato, una casa habitación de ejemplo. ¿Por qué? Porque no, porque es como lo más común, por así decir, una casa habitación. Contrato de donación. En el Código Civil para el Estado de Sonora, en el artículo 2589, nos hace mención que la donación es un contrato por el cual una de las personas transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este último caso lo necesario para subsistir. Si miramos la imagen de acá, yo le puse como un regalo. ¿Por qué? Porque el contrato de donación no es bilateral, es unilateral. Solamente el que va a donar, porque es gratuito, se obliga, pero no hay como que lo puedan demandar. ¿Por qué? Porque sabes que yo voy a donar mis bienes, pero el contrato de donación es un regalo, vaya, en el cual hace una mención aquí, reservándose en este último caso lo necesario para subsistir. Hale cuenta, yo puedo regalar, donar todos mis bienes, pero la ley marca que no puedes regalar todo, más que solamente te tienes que quedar lo necesario para subsistir. Ese es el contrato de donación. Puedo donar mis casas, mis carros, mis cuentas bancarias, pero la ley dice que te tienes que quedar con lo necesario para subsistir. La permuta. El contrato de permuta dice en el artículo 2584 del Código Civil para el Estado de Sonora, el mismo código, nos dice que la permuta es un contrato por virtud del cual uno de los contratantes transmite al otro el dominio de una cosa. Recordemos, la palabra transfiere al otro el dominio de una cosa a cambio de otra.
hay un intercambio, vaya, cuya propiedad se le transfiere a sí mismo. Es como, por ejemplo, algo, una tierra, como la imagen, tierras por algún tipo de negocios al mismo valor. Es como un trueque, un intercambio. Y pues se le puede reconocer que es bilateral porque las dos contraen derechos y obligaciones. Derechos, ¿por qué? Porque uno tiene el derecho de reclamar la otra parte. Sabes que yo te doy esto, pero tú dame esto. Entonces los dos contraen derechos y obligaciones de reclamar, pero debe ser de la misma cuantía. Ahora, el contrato de depósito en el Código Civil para el Estado de Sonora, en el artículo 2789, nos hace mención que el depósito es un contrato por el cual el depositante se obliga a entregar una cosa al depositario. Vaya, se obliga a entregar una cosa al depositario, quien a su vez contrae la obligación de recibirla, custodiarla y restituirla cuando se la pida al depositante. Prácticamente es este tipo de contrato es cuando, por ejemplo, puse una imagen de bodegas. ¿Por qué? Porque el depósito es cuando yo, sabes que ahí yo no tengo espacio para cuidar mis muebles, entonces sabes que lo llevo a una bodega, hacemos un tipo de contrato de depósito y dice que estas personas, los que son dueños de las bodegas, tienen el derecho, la obligación de recibirla, custodiarla, cuidarla y restituirla cuando se la pida el depositante. O sea, yo te la llevo, tú me la cuidas, pero en su determinado momento tú me la tienes que entregar. Entonces, ese es el depósito. Es bilateral, ¿por qué? Porque los dos contraen derechos y obligaciones. También es onerosa porque se les da ese tiempo, por cada cierto tiempo se te va a cobrar, obviamente, por el cuidado de tus pertenencias. El contrato de mutuo simple. Artículo 2644 nos dice que el mutuo simple es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En el artículo 2645 dice que para que se transmita la propiedad de la cosa fungible al mutuario, deberá haber entrega real, jurídica, virtual o ficta respecto a dichos bienes. El mutuo es un contrato. Es como que sí puede haber un interés, porque aquí lo mismo lo menciona, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Mutuo simple. Es como, por ejemplo, yo te entrego cierta cantidad de dinero, te la devuelvo, pero sí, como dice el artículo quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Entonces, no lo digo yo, lo dice el artículo, pero en cierta manera, mutuo simple es un contrato también, se le puede reconocer bilateral y oneroso, porque estamos hablando de derechos y obligaciones de las dos partes, y si te pide un interés, prácticamente también es oneroso. Contrato de prestación de servicios, en el artículo del Código Civil para el Estado de Sonora dice, en el 2891 nos dice que el contrato de prestación de servicios es el que presta y que recibe servicios profesionales. Puede fijar de común acuerdo retribución debida por ello. Es aquel, el contrato de prestación de servicios, por un ejemplo, un grupo musical presta sus servicios a eventos de fiestas, entonces, cierta manera es un contrato bilateral porque ambos, el que contrata la prestación de servicios y el que da el servicio, tienen derechos y obligaciones.